Estimados participantes, nos encontramos en la séptima unidad de aprendizaje, correspondiente a la atención del recién nacido con sepsis neonatal. En esta ocasión presentaremos el tema número 1 sobre prevención de infecciones asociadas a la atención en salud. Los objetivos son comprender la importancia de la prevención de infecciones en el cuidado neonatal, conocer las principales vías de transmisión de las infecciones en el entorno neonatal, fortalecer las medidas de prevención y control de infecciones en neonatología, desarrollar habilidades en el monitoreo y la detección temprana de infecciones en neonatología. Se estima que las infecciones asociadas a la atención en salud, conocidas como las IAAS, afectan aproximadamente al 5% de los pacientes hospitalizados, siendo mayor el riesgo en los enfermos que requieren procedimientos como cirugías, ventilación asistida o instalación de vías de acceso a la sangre, entre otros. Para la prevención de las IAAS es necesario un enfoque multidisciplinario y multimodal. Cada intervención debe ser implementada para incrementar la posibilidad de resultados favorables. La estrategia de mejora multimodal de la OMS establece en su objetivo reducir tanto la propagación de infecciones y gérmenes multiresistentes como el número de pacientes que adquieren una infección asociada a la atención médica prevenible. Las IAAS son resultado de secuencias de interacciones y condiciones especiales que permiten que un agente infeccioso ingrese y afecte a un hospedero susceptible. Específicamente, se requiere que un microorganismo deje el lugar en el cual habitualmente vive y se reproduce a través de una puerta de salida. Luego, mediante un mecanismo de transmisión, debe encontrar la puerta de entrada en un sujeto susceptible de adquirir la infección. Luego requerirá que desarrolle la enfermedad. Esta secuencia de interacciones específicas se conoce como cadena de transmisión. Una vez definidos los componentes de la cadena de transmisión, definiremos algunos conceptos básicos como infección, que es la presencia de un microorganismo en el tejido de un huésped, donde vive, crece, se multiplica e induce una respuesta inmune del hospedero que genera signos y síntomas. Colonización es la presencia de microorganismos en el tejido de un huésped, donde vive, crece, se multiplica y en el cual puede o no inducir una respuesta inmune, aunque no genere signos ni síntomas. Los microorganismos pueden ser bacterias, virus, hongos, parásitos o priones. Mecanismo o vía de transmisión es la forma por la que el microorganismo se traslada de la puerta de salida del reservorio hasta la puerta de entrada del hospedero susceptible. A continuación, abordaremos las vías de transmisión. Tenemos por contacto, que puede ser directo o indirecto. El contacto directo, el microorganismo pasa al huésped susceptible sin mediar otros elementos ni intermediarios en la transmisión. El contacto puede ser en piel, mucosas o lesiones, asimismo por inóculos directo al torrente sanguíneo. Contacto indirecto cuando el huésped susceptible entra en contacto con el microorganismo infectante a través de un intermediario inanimado, ropas, fomites, superficies de la habitación o animado como personas que estuvo inicialmente en contacto con ese microorganismo. Por gotas, mediante la expulsión de partículas de 5 a 100 micrómetros de diámetro desde nariz o boca al toser o estornudar un paciente infectante o colonizado. Transmisión por vía aérea por microorganismos contenidos en partículas menores de 5 micrómetros de diámetro que pueden mantenerse en suspensión en el aire durante periodos prolongados y son capaces de viajar impulsadas por corrientes de aire a distancias mayores que las gotas. Transmisión por vectores, por artrópodos o insectos, mosquitos. Ahora abordaremos algunas intervenciones a realizar según los distintos eslabones de la cadena de transmisión. Tenemos relacionado a los microorganismos un tratamiento específico de la enfermedad para acortar el periodo infeccioso, eliminación del ambiente como fomites, limpieza, desinfectantes, esterilizantes cuando cumplan una función en la cadena de transmisión. En el reservorio tenemos la inmunización, terapia de erradicación,
antisepsia, ambiente, fómites de limpieza, desinfección y esterilización. En las puertas de salida con las técnicas asépticas, precauciones estándar y precauciones adicionales. En las puertas de entrada con técnicas asépticas y precauciones según vía de transmisión. En el huésped susceptible, la inmunización, profilaxis específica, tratamiento adecuado de enfermedades de base u otras condiciones que alteren la inmunidad. En el siguiente apartado abordaremos las medidas de prevención y control de infecciones. Las precauciones estándar se plantearon como estrategia eficaz para la prevención de las IAAS desde hace 30 años. Comprenden una serie de medidas que requieren ser aplicadas por el equipo de salud en la atención de todo paciente, independientemente de su diagnóstico. Dentro de las medidas esenciales se incluyen higiene de manos, uso de guantes, uso de equipos de protección personal, prevención de exposiciones por accidentes con instrumentos cortopunzantes, cuidados para el manejo del ambiente y de la ropa, los desechos, soluciones y equipos, higiene respiratoria y etiqueta de tos, limpieza y desinfección de dispositivos y equipos biomédicos. En relación al primer apartado que corresponde a la higiene de manos, en los 5 momentos recomendados por la OMS, utilizando agua potable con flujo unidireccional. Además, jabón con o sin antisépticos, toallas desechables y uso de alcohol al 70%. En las manos se pueden distinguir dos tipos de flora microbiana o microbiota, la residente y transitoria. Ambas toman parte en la transmisión de estas infecciones mediante el contacto entre las manos del personal sanitario y los pacientes, así como los objetos de su entorno. Flora o microbiota residente como Propionibacterium, Corynebacterium, Staphylococcus coagulasa negativo y Acinetobacter. Bajo las uñas se pueden encontrar levaduras como Cándida, pueden ocasionar infecciones al entrar en contacto con cavidades. En la flora o microbiota transitoria pueden ser de distintos tipos. Bacterias como Staphylococcus aureus, bacilos gram negativos, hongos, virus y otros. Muchos son patógenos y pueden subsistir en la piel. Con respecto al uso de guantes, se ha establecido que su función es evitar el contacto de la piel de las manos con fuentes contaminadas, evitando que las manos se puedan colonizar con la flora microbiana de pacientes. Utilizar las siguientes condiciones. Realizar higiene de manos previa a la colocación de guantes e inmediatamente posterior a su retiro. Su uso no reemplaza la higiene de manos. Cambiar siempre los guantes entre la atención de un paciente a otro o entre diferentes zonas anatómicas en un mismo paciente. Usar guantes solamente cuando esté indicado su uso y también cada vez que se rompan. Colocar guantes sobre el puño de la bata en el caso de uso de esta con mangas largas. El uso de doble guante solo está indicado en situaciones especiales que se considere exclusivamente según la autoridad sanitaria. Con respecto a los equipos de protección personal, son artículos que pueden usarse solos o en forma combinada. Son una barrera que impide el contacto entre un paciente, objeto o ambiente y el personal de salud para evitar la transmisión de agentes infecciosos durante la atención. En el siguiente recuadro podemos ver algunas intervenciones realizadas durante la práctica diaria en sala de neonatología y el equipo de protección personal recomendado. Prevención de accidentes con elementos cortopunzantes. Los riesgos de infección por contacto con elementos contaminados inherentes a la atención a pacientes y procedimientos involucrados se extienden también a lesiones por artículos cortopunzantes. Estos están directamente relacionados con la prevalencia de infecciones entre los pacientes atendidos, con la naturaleza de la exposición, frecuencia, duración y el estado inmunitario de este personal. El paciente es el reservorio principal de microorganismos patógenos que pueden ser transmitidos al personal y a otros pacientes. Por lo tanto, el entorno en el que se encuentra el paciente también es susceptible de contaminarse.
Algunos agentes infecciosos poseen características que contribuyen con mayor facilidad a la contaminación del ambiente y que incluyen sobrevivencia en superficies por periodos prolongados, conservación de la virulencia, la colonización asintomática, capacidad de contaminar las manos del personal de salud de manera transitoria, baja dosis infectante. Uno de los aspectos más importantes para disminuir la tasa de infecciones es la limpieza y desinfección, por lo que un programa de limpieza y desinfección debe considerar un análisis de riesgo de IAAS que incluya la magnitud de la exposición del ambiente al paciente, diferenciando entre equipos o superficies de contacto directo y continuo con el paciente de aquellos con un contacto circunstancial y esporádico, características propias de los microorganismos infectantes o supuestamente involucrados, asociándolas a las condiciones de riesgo del paciente, que considere tiempo de supervivencia en superficies. En el siguiente cuadro podremos ver diferentes soluciones y las recomendaciones para su uso. En general, las ropas pueden constituir artículos con altas cargas bacterianas, pero las medidas ya existentes para su manipulación y proceso de lavado han minimizado de manera significativa el riesgo de transmisión de infecciones. Dentro de estas medidas se deben incluir, después del uso de la ropa clínica, no sacudirla e introducirla inmediatamente en contenedores cerrados, habitualmente bolsas plásticas de grosor suficiente que impida su rotura ante la manipulación habitual. La ropa con sangre u otros fluidos corporales debe separarse en contenedores impermeables que no permitan derrame. No dejar ropa transitoriamente sobre ninguna superficie en la unidad del paciente. 2. Para el retiro de ropa sucia desde el servicio clínico y traslado a zona de lavado, trasladarla en contenedores cerrados y evitar contacto de ropa con cuerpo del operador, no sacudirla. Para el manejo inicial de ropa en lavandería, el personal debe utilizar guantes de grosor suficiente que reduzca el riesgo de exposiciones percutáneas con elementos cortopunzantes. En el lavado de la ropa, lavar en máquinas, evitando el lavado a mano. Utilizar siempre agua caliente y detergente de ropa convencional. El lavado debe ser por un mínimo de 25 minutos. El uso de blanqueadores le agrega un margen extra de seguridad. Posterior al lavado, secar y planchar a temperatura mayor a 150 grados Celsius, que puede variar según indicaciones del fabricante o el tipo de textil. En relación a la estructura organizacional, podemos decir que consiste en asegurar y supervisar el acceso adecuado a agua con temperatura regulable, jabón antiséptico y soluciones de alcohol para la higiene de las manos. El acceso adecuado se refiere a la disponibilidad de los requisitos, tales como la proximidad al lugar donde se atiende a los pacientes y cantidad de recursos suficientes para permitir la continuidad de la atención. Los dispositivos dispensadores de soluciones a base de alcohol deben ubicarse próximos a los lugares de atención. En condiciones ideales, la instalación de estos dispositivos al lado de cada cama del recién nacido. Se debe incluir monitoreo continuo y la vigilancia de las tasas de infección y distribución de los patógenos, con énfasis en la responsabilidad personal de vigilar la incidencia de infección nosocomial. La limpieza y desinfección de superficies no críticas en las áreas de cuidado de pacientes hacen parte de las precauciones estándar, especialmente la más cercana al paciente y que son más propensas de contaminarse. La frecuencia o intensidad de la limpieza puede requerir cambiarse dependiendo del grado de higiene del paciente y la contaminación ambiental y de ciertos agentes infecciosos cuyo reservorio es el tracto intestinal. Limpieza y cuidado de incubadoras. Se requiere de un área para lavado de incubadoras y otros equipos. Al desocuparse una cuna o incubadora, deberá lavarse con agua jabonosa y estéril. En caso de ser necesario, se realizará la desinfección concurrente. El recién nacido no deberá permanecer más de 10 días en la misma cuna o incubadora. El filtro de aire de la incubadora se deberá cambiar cada 15 o 30 días. Las tasas de ITS en las unidades de cuidados intensivos reportadas por el CDC
varían entre 4.9 y 11.9 casos por cada 1000 días catéter. Las recomendaciones internacionales para prevención de ITS asociada a catéter central se dividen en dos etapas. Inserción del catéter venoso central se considera un momento crítico, dado que puede ocurrir la colonización en la punta del catéter si no son seguidos los procesos recomendados. Higiene de manos del personal previo a la inserción es una de las recomendaciones, junto con el uso de cubrebocas, gorro, bata, guantes y campos estériles, así como el uso de antisépticos correctos como clorhexidina más alcohol. El mantenimiento del catéter, debido a que los catéter interrumpen la barrera de la piel y cada día supone un incremento en el riesgo de colonización. Y la revisión cotidiana para verificar el estado del catéter, con retiro de vías innecesarias, higiene de manos y desinfección de los puertos de inyección con alcohol al 70% previo a la manipulación, realizar cambio del sistema de infusión cada 72 horas. En caso de uso con productos sanguíneos o lípidos, realizar reemplazo inmediato del equipo de infusión y realizar la antisepsia del sitio de inserción cada 7 días con técnica estéril. Se mantiene la conexión del sistema de infusión en todo momento. Esto cuando se dispone de apósito estéril e impermeable, cintas adhesivas adecuadas que no lesionen la piel, como por ejemplo tejader. De lo contrario, realizar higiene diaria. Para ampliar el abordaje de este tema, te invitamos a que revises la bibliografía que se comparte. Te agradecemos por tu atención y te invitamos a continuar con la unidad.